Listo, muchachos, entonces vamos a ver la parte práctica entonces del tema. En primera instancia, entonces, ¿cuál era el primer paso? Hacer la variación, ¿cierto? Entonces tenemos año actual menos el año anterior. Yo la voy a hacer pues como para que hagamos el ejercicio completo, pero ustedes ya tienen esto. Ah, bueno, si hay algo importante, chicos, ojo, en este aspecto no se pueden colocar ni subtotales ni totales, solo los resultados de las cuentas. Entonces acá, por ejemplo, esto no va, esto tampoco. Pero ahí en la variación se puede dejar, ¿no? Lo que no se hace es en los usos, ¿ok? Ah, pero es que de pronto usted la deja y entonces por allá la ponen las fuentes y los usos y ahí es donde la embarra. Entonces nos toca coger y borrar todo lo de todas lo del análisis horizontal. ¿Cómo así? No, los totales, los subtotales y los totales. O si usted sabe que no los va a tener en cuenta, yo no tengo problema. Es que lo que les digo, o sea, ahí realmente son ustedes, porque yo sé que usted viendo el dato, sí lo va a poner. Sí, profe, uno se enreda y lo tiene en cuenta. Exacto, entonces es mejor de entrada quitarle los subtotales y los totales, es mejor. En ese caso, muchachos, entonces miren, listo, ya tengo la variación, es que esa es muy fácil y ustedes que ya la tienen, sí que es cierto. Ah, otra cosa, muchachos, ya ustedes miran, yo no tengo problema con que allá en su balance donde ustedes ya tenían el análisis horizontal, les pongan las columnas, fuentes y usos a cada parte y lo hagan. O si ustedes quieren, se llevan la información a otra pestaña y lo hacen en otra parte. Ahí sí, muchachos, como ustedes quieran. Lo importante es que ustedes lo tengan claro. Yo no tengo problema donde vaya, siempre y Profe, cuando pues esté bien organizado, ¿cierto? Ojo profe, pues. acá entonces, esperen, profe, en temas de eso, lo de la variación, el único que cambia es el patrimonio. Pues, Pues el pasivo tanto y los el patrimonio son iguales. ¿Cómo? El Digo, pasivo perdón, y eso, pasivo y el patrimonio son iguales entonces. sí. Listo. Entonces acá nos vamos cada una de las cuentas. Ojo, ¿qué le pasó entonces a esta? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Entonces un uso. Esta, lo mismo, aumentó. Este, por ejemplo, está súper puntual. Muchos aumentaron, por ejemplo, en términos de pasivos, mientras que en pasivos, activos, perdón, y en pasivos y patrimonio fue lo contrario. Vamos a ver acá lo mismo, entonces aumentó. Ojo, este que fue cero, es indiferente, no lo coloco, no es necesario. Ok. Entonces, miren, acá no es más ubicar, ubicar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este que fue negativo? ¿Qué implicó? ¿Qué le pasó? En la fuente. Pero yo no entiendo de eso. Es que hay unos valores que son negativos que uno sí tiene que aplicar y otros que no. Yo no entiendo. Pero yo no te entiendo, es decir, ya hicimos la variación, es de acuerdo al resultado, la ubico, entonces mira, ¿qué le pasó al valor? Aquí, la cuenta, ¿qué le pasó al disponible? ¿Aumentó o disminuyó? Sí, no, aumentó, no, eso sí, profe, sino que es que hay algunos valores, de hecho, para el ejercicio anterior, el segundo parcial también, con MAFE, ¿cierto? Me era enredado, Ah, sí, eran los profe. valores Lo que negativos. pasa es que le pasó lo mismo que yo creo que a Sergio, que la cuenta resta, o sea, la naturaleza de la cuenta es restar, y No, ellos lo pero que ojo, hacen era poner el valor en el negativo. balance es muy difícil que pase eso. Si en el balance Ajá. está negativo es porque es negativo el dato. Ujú. Sino que Eso que entonces tú me estás ponían, diciendo sí pasa, pero en el estado de ujú, resultados, que habían unos que por su naturaleza de restarse iban en negativo, que eran los costos y los gastos. ajá, entonces eso les da una cosa toda rara porque la ponían negativa, entonces lo ponían entre paréntesis y eso en unos casos le sumaba. Bueno, eso era una mazamorra ahí. Es cierto, pero en este caso no. Los O sea, datos, aquí sí está entre paréntesis, es negativo y ya, entonces va en fuente. Ajá. exactamente. Ah, bueno, creo. Por ejemplo, aquí, este es negativo. Sí. Ojo, le pongo el menos por delante y lo paso en valores absolutos. Ah, ok. Pero que quede positivo. Tiene que ir en valores absolutos, ya sabemos por Y no qué. puede ir ni negativo ni positivo. Exacto. Se tienen que pasar positivos porque tienen que totalizar al final. Ah, bueno, pues. Vamos para pasivos. Tenemos entonces
Este tiene todo lo contrario. Pasivos, si el pasivo aumenta, ¿qué fue? Fuente. Fuente. Pues, Fuente. Entonces, miren que ya nos cambiamos de columna casi todos. Aquí Ajá. casi todos aumentaron. Entonces, todos corresponden a fuentes. Ah, sí. Todos. porque es como Le faltó una el deuda, profe, uno se endeuda más. Ajá. Ah, Profe, Pero entonces, cuando se endeuda más, recuerden que acá estamos hablando es de caja. Si ok. listo, nos endeudamos, pero ¿qué le pasó a la caja? Aumentó, el dinero Sí, ingresó. claro. Sí, sí. profe, entonces lo único que hace uno con los valores negativos es que al pasarlos al fuente o al uso donde pertenezca se le antepone el signo menos para que pase. Positivo, sí, señor. Profe, el pasivo y el patrimonio tienen pues como el mismo comportamiento. El Sí. mismo comportamiento. Ah, bueno. ¿Qué paso sigue? Sumarlos todos, las dos columnas. Sumarlos. Ojo, sumar cada columna. Las columnas. Entonces me vengo para acá. Vámonos con las fuentes. Y acá me traigo para los usos. Ay, mi hija no le dio. Ah, claro, porque miren, lo que les dije, por eso era bueno quitarlo. Este no va, era el valor del subtotal. Ay, profe. Todo Ay. por la culpa de Angie. Ah, sí ven. Ojo, miren muchachos, súper importante. Entonces, miren, ¿qué me dieron ambas columnas? El mismo resultado. Eso es bueno, o sea, de entrada es positivo. Entonces, ¿qué puedo analizar? Se puede evidenciar que para la empresa, muebles y muebles, las fuentes y usos se corresponden, es decir, tienen el mismo valor. Sin Profe. embargo, Ah, no, hágale, profe, qué pena. sin Entonces, embargo, me falta mirar ya que lo que es la de corto conformidad y largo plazo. financiera, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, que en términos de las fuentes del corto plazo, pues medianamente apliquen a los usos de corto plazo y en términos del largo lo mismo. Entonces, miren, ¿cómo me doy cuenta yo? Entonces, nos vamos primero con las fuentes. ¿Dónde hubo mayor concentración de fuentes? En pasivos y en pasivos de corto plazo. Por ejemplo, yo puedo ver aquí que esto me da 614, ¿cierto? Listo, corto plazo, lo otro es largo. Ah, bueno, yo puedo sumar estos dos, 614. Y estas fueron utilidades del ejercicio, esa es la de mi periodo. O sea que esto me da más o menos 614, 640 y algo. ¿Sí o no? Y miren los usos de corto plazo. 644, más o menos. O sea, miren a grandes rasgos, yo no fui a sumar uno por uno. Pero sí o no, miren la correspondencia de corto plazo. Sí, aprobé. Medianamente sí dan. Ojo, que la correspondencia no tiene que ser pues como aquí en el total de las fuentes y usos, pues que me tiene que dar exacto, no. O sea, pero sí al menos una correspondencia. En términos de las fuentes de largo plazo, vemos que las fuentes de largo plazo, vemos que está esta y está esta. ¿Cierto? Vamos a ver, entonces está esta y esta, medianamente en términos de las fuentes de largo plazo. Y en los usos tenemos estos. Diferidos. $119, aquí ya se me complicó un poquito la cosa, ¿sí o no? Entonces, ojo, miren que las fuentes de largo plazo me da 36.000 y algo, y los usos de corto plazo me dan casi 120.000. Entonces, yo puedo decir que en términos de las fuentes y usos de corto plazo existe medianamente una correspondencia, mientras que entre las fuentes y los usos de largo plazo no existe esa correspondencia en este caso. Ah, pero o sea que uno hace la comparación ahí entre los largos y los cortos. Sí, exacto. Y se hace relacionando solo corto y largo y largo. Exacto, corto y largo y largo. Ustedes saben que como es corto y corto, entonces corto y corto es este es corto y este es corto. Dientes. ¿Sí?
Y largo, entonces, no corriente y no corriente. Miren, por ejemplo, acá, que yo de hecho puse estos en el corto, pero ¿por qué? Miren las cuentas que fueron. Utilidades acumuladas y utilidad del ejercicio, es decir, si es corto plazo, es en mi ya. No fue en términos de otros periodos. Miren, muchachos, que tampoco hay que ir pues cosa por cosa a sumarla, no, a grandes rasgos. Mire que yo cogí así grupos y medianamente miré los resultados y determiné qué tanta proporcionalidad había. ¿Sí? Está muy horrible. No. No, no. No, Profe, está muy... El análisis puede existir un caso de una empresa en que ese fuentes y usos no sea igual. Sí, lo hay. Ah, Chicos, ojo, en términos de que las fuentes y los usos no sean iguales, ojalá yo tenga mayor cuál de los dos. fuentes. Las fuentes, ¿cierto? fuentes. Indudablemente. Indudablemente. En Y caso de que porque si alguno... tengo más usos es porque gasté más de lo que tengo. Exactamente, muy bien. ¿Pero qué puede suceder? Aquí, Claro, sí puede pasar. aquí juega como la partida doble, pues, profe, De cierta forma, sí, señor. Pero, Miren, o sea que si en una empresa dan diferentes los resultados totales, el análisis se hace general también, ¿ok? Pues como... no, igual se puede evidenciar que las fuentes y los usos de esta empresa no concuerdan. El aspecto que fue mayor fue tal, lo que quiere decir, entonces si fueron las fuentes, entonces las fuentes fueron mayores, lo que implica que tuvo mayores ingresos. Si por el contrario fueron los usos, entonces los usos fueron mayores que las fuentes, lo que quiere decir, lo que dijo ahorita la compañera, me estoy gastando más de lo que me está ingresando. listo, Así sería el general. Y ya después, entonces lo termino de complementar en términos de la conformidad. Entonces, ¿dónde se concentraron más las fuentes y dónde se concentraron más los usos? ¿Si en el corto o en el largo plazo? Chicos, listo. en términos, por ejemplo, de la utilidad, miren que acá tenemos entonces la utilidad neta. Ojo, el análisis principal va a ser desde allí, sin embargo, acá lo vamos a mencionar, más que todo desde la utilidad neta. Ojo, se puede evidenciar que, yo miro aquí, la utilidad neta en términos de diferencia me da 1.355. Esta diferencia, pues en efecto es buena y es positiva. Sin embargo, sabemos que entonces esta utilidad neta va a tener pues una serie de elementos en donde ser aplicados. Ojo, generalmente a partir de la utilidad neta, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Cómo la podemos gastar? ¿Qué decisiones pueden tomar los socios o los dueños? pagar. Pagar, dijiste. Pagar dividendos, profe. Repartir dividendos. Esa es una, sí. Pagarse dividendos y repartirse en el dinero. Esa es la primera. Ok. Son más o menos tres. Bueno, tres que me Invertir. vienen ahorita a la cabeza. Invertir, profe. Invertir, absolutamente. Entonces dicen, bueno, no lo vamos a dividir, sino que lo vamos a reinvertir dentro de la organización. Y bueno, por allá entonces se mete inversión. ¿Y cuál es la otra? Que Pagar pensé que... deudas. Eso, pensé que esa es la que había dicho Angie, pagar. Entonces, Ah, Yo pagar creo que deudas. sí, ella dijo, sino que no sé, ¿Cierto? casi no se le escucha. No se escucha casi. Ojo, la tercera es pagar. Entonces, miren, digamos, las tres alternativas que desde esa utilidad neta, pues cómo se pueden aplicar, ¿cierto? Entonces, ojo, ustedes nomás desde aquí determinan, pues, cómo fue la diferencia, como ustedes van a tener los tres periodos, o tres grupos, entonces van a tener, pues, como un historial, ¿cierto? Entonces recuerden que uno siempre parte del último, entonces uno dice, mientras que los anteriores fueron mejores o no, y bueno, ya saben la aplicación pues puntual, pero miren que el análisis central o principal se da desde el balance. ¿Qué más tenemos aquí? Ya miren que por allá me hablan de depreciación, pero la verdad no me gusta hacerlo mucho, pues partir de este análisis de depreciación, porque ya sabemos que realmente no implica una salida real de dinero y que realmente yo la vería reflejada es cuando venda mis activos. Profe, entonces nosotros también nos toca hacerlo así emparejado. Por ejemplo, 2018, 2017, 2017, 2016. Señor, ella dijo al principio. Tiene que hacerlo. Él no porque presta atención, profe, lo debería mandar para el otro grupo.
Pero estoy hablando con usted, ¿listo? Chicos, sí, de hecho ahorita Pues de ya les malas. había dicho cómo está el análisis horizontal, ¿cierto? Que ya lo tienen hecho. Entonces 18, 17, 16, 16 y 16 y 15. Profe, Así no es. entendí lo de la utilidad. Pues, o sea, lo de la utilidad solamente hacemos la Nada, o evaluación sea, y es ya. que la No. utilidad es determinar cuál fue la diferencia, ¿cierto? Ah, Entonces la ok. diferencia implica que en términos de dinero, esto fue lo que quedó, Ah, ¿cierto? ok. Como ustedes van a tener varios años, entonces ahí va a estar importante, es como que ustedes digan, mejoró o los otros años fue distinto o no. Ah, O sea, ok. ¿cierto? Ya, eso es todo lo que Bueno. se daría desde aquí, porque realmente el análisis fuerte o principal se hace desde acá, dónde se percibió la mayoría y dónde se aplicó realmente. Ah, bueno. Listo, chicos, en cuanto entonces al ejercicio, yo veo que no está pues realmente tan complejo, igual tienen esta semana para que lo hagan, porque mañana pues vamos a analizar flujo de caja, listo, mañana en las asesorías, dentro de 8 días veríamos esto. Listo, profe. Esto pues para ustedes, ¿cierto, chicos? Aquí lo voy a grabar porque ya les voy a mostrar para que nos quede pues como en la misma parte del trabajo final. Listo, se las voy a explicar a grandes rasgos. Este es el trabajo final. Consta de varias partes, muchachos. Entonces, no está de más decirlo, una portada, una introducción y unas conclusiones, bibliografía en normas APA. Por aquí yo le puse cuánto peso tiene cada uno para que después no me diga. Entonces, introducción y bibliografía, 0,5. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿y si uno no usa bibliografía qué? Yo creo que sí van a usar porque el último punto son recomendaciones sobre administración de capital de trabajo y yo creo que ese tema puede que necesiten ampliarlo un poquito más. Okay. Bueno, profe, gracias. Sí. Chicos, el primer punto fuerte es el diagnóstico financiero integral, que para este caso entonces es realizar el cálculo y los análisis cualitativos del flujo de caja libre y el estado de origen y aplicación de fondos, es decir, los temas que vimos la semana pasada y esta. Entonces, análisis, los cálculos y el análisis cualitativo, ¿sí o no? Esos dos. Un cuarto punto, tenemos conclusión sobre el estado de la empresa en términos de todos los indicadores. Entonces usted me va a dar unas conclusiones de liquidez, unas de rentabilidad y unas de endeudamiento, que de cierta forma ustedes ya las tienen. Todos los que hicieron juiciosamente su trabajo en todas las entregas tienen medianamente unas conclusiones de cada grupo. Yo las necesito acá. ¿Por qué? Porque esas tienen mucho que ver con el otro punto fuerte del trabajo. De hecho, tiene un 2, que serían las recomendaciones sobre administración de capital de trabajo, especialmente en los siguientes elementos. En términos del activo corriente, el disponible, los inventarios y la cartera. Y en términos del pasivo corriente, los empleados, los proveedores y los bancos. Listo. Ojo, gran parte de las recomendaciones de capital de trabajo vienen desde las conclusiones, desde lo que uno ya vio en cada grupo de indicadores. Entonces, de allí es mucho más fácil determinar pues qué tipo de recomendaciones se pueden hacer, ¿cierto? Y bueno, y para que para mí sea muy específico, ¿sí? Muy explícito las conclusiones que ustedes determinaron y qué tan alineadas estuvieron entonces a esas recomendaciones de capital de trabajo. Miren, entonces, el diagnóstico tiene un peso de 1, las conclusiones un 0,5, las recomendaciones sobre capital de trabajo un 2, ya sabemos que la introducción y bibliografía un 0,5, o sea que me falta 1. Ese 1 que les falta, entonces va a ser una exposición, pero solamente de las recomendaciones sobre el capital de trabajo. Listo, va a ser una presentación en PowerPoint que contemple dichas recomendaciones. Entonces, esa entrega, muchachos, la vamos a hacer para el 3 de junio. La otra semana vamos a ver el tema de administración de capital de trabajo, entonces ahí tendrían el último como insumo para terminarlo. Y el 3 me entregarían
el trabajo escrito con todos los elementos anteriores, introducción, diagnóstico, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. Y ese día que tenemos este bloque van a ser las exposiciones con las recomendaciones sobre el capital de trabajo. Muchachos, esto sería para el 3 de junio. El 10 de junio les haría retroalimentación de los trabajos y les daría el último tema, que lo que les digo, como no tiene que ver en sí con el análisis como financiero que hemos venido haciendo, sino ya más para la vida y en términos de la gerencia estratégica, cómo alinea todo el tema estratégico con los indicadores, sería el tema de Balance Scorecard, que lo haríamos para ese último día, para el 10. Pero para ese día ya tendrían la nota del final, les daría las recomendaciones y veríamos este último tema. Ah, bueno, profe. Ay, ¿qué fue esto? ¿Qué? Tan callados. Ah, no, estamos leyendo aquí el trabajo. Profe, estamos asimilándolo. Sí, Ah, bueno. digiriendo. Mentiras, Qué pero bueno. está bien. Chicos, realmente, exacto, no está largo ni está complejo. De hecho, estos dos puntos realmente son muy fáciles, los del diagnóstico. Las conclusiones prácticamente ya lo tienen, o sea que yo espero unas muy buenas recomendaciones desde la Administración del Capital de Trabajo. Esto entonces es lo que les quería mostrar en cuanto al ejercicio, pues al tema de estado de origen y aplicación de fondos y en cuanto al examen final. Tienen, o bueno, la entrega final pues del trabajo. Ahorita también tienen entonces, no sé si alguno ya entró a la plataforma, yo ya se los habilité, tienen entonces el foro, deben ver un videíto como de 7 minutos más o menos y dar respuesta a 2 preguntas que les tengo allí planteadas. Chicos, además de responder a las 2 preguntas, es importante que tengan en cuenta una notica que les puse por allá, que el aporte personal en términos de la respuesta a las 2 preguntas debía ser al menos de 200 palabras y debía ser réplica a uno de los compañeros. ¿Cómo es réplica a uno de sus compañeros? Usted ingresó a la opinión de uno de sus compañeros y usted le responde, compañero, estoy de acuerdo contigo porque tal y tal cosa. Eso no es que vaya y le diga, ay, estoy de acuerdo con tu opinión, ya, chao. No, también sustentado. Me parece muy óptima tu opinión con respecto al objetivo financiero básico porque tal cosa. ¿Listo? Entonces, bueno, eso en cuanto al tema de hoy, al ejercicio, en términos de la entrega final y en términos de esta nota, de esta actividad. Chicos, este foro es la última nota de seguimiento. Entonces, importante que sí lo hagan. Profe, ¿y cuándo están listas las notas de seguimiento? Disculpa la... Como las notas, la actividad estaría hasta hoy a las 2 de la tarde, entonces si alcanzo hoy o mañana, ya las tengo todas contempladas y yo creo que el viernes las estaría montando a la plataforma. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Listo, sí, por eso sí tienen que ser muy cumplidos con la actividad, porque entonces si hay otro que no la hizo, que ábramela después, entonces eso me retrasa todo el proceso a mí. Ah, bueno, profe. Listo. Entonces, siendo ese el caso, muchachos, nada, el resto es lo que les dije. Hoy la clase iba a ser realmente, pues, rápida, no, el tema no estaba largo, para que tengan tiempo de ir a la plataforma, para que hagan la actividad de hoy y mañana entonces nos veríamos para, bueno, para asesorar los trabajos en términos de los flujos de caja. Profe, mañana son todos a las 6:30. No, 6:30 hotel y 7... Pero nosotros siempre madrugando los Ok. del hotel. Bueno, la otra semana es al revés. Bueno. No, sí, chiquita, ¿En serio? Ay, no. Sí, profe, usted sabe. Chisapa. Usted sabe que el que se queja, se queja. pero ya dejé de grabar para que no queden las quejas de Sergio ahí. Sí, la peleadera de nosotros. Ave María, listo pues, Es más muchachos. verdad que nos vamos a conectar. ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? Ey, deberíamos todos ir a hacer ese foro ya. Exacto. Entonces, muchachos, ¿Qué dicen? muchas gracias, muy juiciosos. Nos vemos entonces mañana si Dios quiere.
Listo, profe. Hasta mañana. Que Listo, descansen. chicos, se cuidan. Igual para ustedes. Profe, chao, muchas gracias. Y Yule, chao. Chao.